Desde la desembocadura de la Rambla de Amoladeras en Almería hasta la punta de la Media Naranja en Carboneras, existe una franja marina de 1 milla de anchura protegida por la legislación vigente. Se trata de la Reserva Marina de Cabo de Gata. El Levante almeriense es una zona muy rica en biodiversidad, de hecho cuenta con 5 espacios marinos protegidos con diferentes figuras de protección. De sur a norte podemos encontrar el más conocido quizá, que es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aunque en su zona marina podemos referirnos como Reserva Marina de Cabo de Gata. Este espacio marino protegido cuenta con una de las franjas costeras mejor conservadas de la península ibérica. Bajo sus aguas se esconden auténticos paraísos submarinos con representación de los diferentes hábitats mediterráneos y gran diversidad de especies. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Reserva Marina, la verdad es que lo tiene todo en figuras de protección. Es reserva de la biosfera, es zona de protección para aves o cepa, también es un lugar de interés comunitario, también es zona Ramsar, vamos, lo tiene todo, todos los galardones de la protección, es decir, que es un sitio súper especial. En la franja marina podemos diferenciar administrativamente 2 figuras de protección: la Reserva Marina en aguas interiores y la Reserva Marina de interés pesquero. Diferencia que el ecosistema no refleja, ya que la naturaleza no entiende de normativa. También encontramos 6 áreas de protección integral, donde solo la actividad científica está permitida. Estas áreas son Faro de Cabo de Gata, Morrón de Genoveses, Loma Pelada, Punta Polacra, Punta Habana y Mesa Roldán. En la Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar encontramos zonas diferenciadas que se denominan A o B. La zona A es una zona de actividades restringidas, solo las que tengan que ver con interés científico para aumentar la protección en esa zona, mientras que la zona B pues, permite muchos más tipos de actividades, como pueden ser la pesca, ya que esta es una reserva marina de interés pesquero y uno de sus objetivos también sería conservar la pesca, sobre todo en este caso la artesanal, que es la que se desarrolla en este espacio. En los más de 60 kilómetros de costa protegida encontraremos diferentes ambientes litorales, extensas playas, acantilados, recónditas calas, etc. Esta diversidad es la antesala de lo que encontraremos en la franja marina. En este espacio marino quizá podamos destacar las praderas de Posidonia oceanica. ¿Qué es la Posidonia? A lo mejor alguna vez habéis oído hablar de ella, pues una planta como las que conocemos terrestres con flores, frutos y semillas, pues lo mismo pero que se ha adaptado a vivir en los fondos marinos y la podemos diferenciar muy fácilmente de las algas porque tiene una hoja muy alargada y acintada que se ven con gran facilidad, incluso desde fuera del agua muchas veces podemos ver zonas más oscuras en las que se diferencia la Posidonia. Esta planta genera unos ecosistemas súper particulares y es un refugio, una casa de un montón de especies de animales y de otras algas. Se sabe que hasta 1000 especies diferentes de fauna, de animales, pueden vivir entre la Posidonia. Todo tipo de peces, incluso pegados a sus hojas podemos encontrar mucha vida, anémonas pequeñas babosas también adaptadas a ese tipo de plantas y es una zona muy rica, no solo permite que habiten entre sus hojas gran cantidad de fauna, sino que también protege a la costa de temporales y tiene muchísimas funciones que nos benefician. Empezaremos destacando los fondos de praderas de fanerógamas, hábitat de especial interés por los servicios ecosistémicos que ofrece. Las más llamativas, por su dimensión, son las de Posidonia oceanica, pero también podemos encontrar otras fanerógamas como Cimodocea o Zostera. Otro ambiente bien diferenciado y muy llamativo por las especies que alberga es el fondo rocoso, donde las algas encuentran su mejor soporte. Podemos adivinar la distribución de las diferentes algas en profundidad, condicionadas por sus necesidades de luz. Primero algas verdes, más cerca de la superficie, después algas pardas y, por último, algas rojas. Entre los bosques de algas e incluso fuera del agua encontraremos especies que han aprendido a protegerse de la desecación: lapas, peonzas, vígaros, etc. El fondo arenoso puede ser a priori menos atractivo, pero es porque necesita mayor intuición para identificar las infinitas especies que lo albergan. Es el lugar de los peces planos, los bivalvos,
erizos de arena y algunos gusanos tubícolas. Veremos los agujeros que hacen en la arena o sus siluetas. Solo con paciencia y sigilo podremos verlos directamente. La columna de agua también es el lugar elegido por muchas especies. En ella podemos encontrar vertebrados de diferente tamaño, desde la pequeña castañuela hasta el majestuoso pez luna, algún mamífero que también frecuenta las aguas de la reserva marina, como el calderón común, e incluso reptiles como la tortuga boba. Las aves marinas también son un elemento fundamental del ecosistema de la reserva. En la playa, porque claro, las moladeras por un lado están limitadas por la carretera, por otro lado tenemos la playa. En la playa pues puedes ver gaviotas patas amarillas, gaviotas de aduwín, puedes ver escorrelimos tridáctilos, que es una cosa que un animal que llama mucho la atención a la gente y que son muy fácilmente identificables. Que van jugando ahí con las olas, ves chorlitejos, correlimos, y luego ya si coges los prismáticos y miras a lo lejos, pues puedes ver que es un sitio muy bueno para ver paso de pardela. Esta franja del Mediterráneo no dejará de sorprendernos con cada ola, con cada grano de arena y con cada uno de sus habitantes. Mi recomendación para que conozcáis en los fondos marinos del Levante almeriense es simplemente que después de un buen temporal os deis un paseo y ahí podréis ver toda la biodiversidad que tiene la zona, desde esponjas, todo tipo de algas, las plantas marinas de las que ya hablábamos, todo tipo de bivalvos y otras muchas más especies de las que podréis disfrutar tanto fuera como dentro del agua. Mi consejo para que vuestra experiencia visitando el medio marino del Levante almeriense sea la mejor posible es que previamente a vuestra visita os hagáis con una guía de campo. Si puede ser de la zona mucho mejor, pero cualquiera del Mediterráneo os valdría. Y ahí sí que podéis ver, antes de visitar el medio, qué tipo de especies os podéis encontrar. Así será mucho más fácil que la identifiquéis in situ.